Buenas a todos, esto es A Despertar. Vamos a hablar hoy sobre hereje, herejía, herejías. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia sobre todos esos temas? Vamos a ir primeramente a Hechos 24. Ya sabes qué hacer con la Biblia. Vamos a leer la Biblia, vamos a verla, escudriñarla en contexto. Ahora, Hechos capítulo 24 dice en el versículo 10. Hechos 24, 10. Dice, y habiéndole hecho señal el gobernador para que hablase, Pablo respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, de buen ánimo haré mi defensa. Porque tú puedes verificar que no hace más de 12 días yo subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron en el templo disputando con alguno, ni alborotando al pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero te confieso esto, que conforme al camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Fíjense, sigue diciendo, teniendo esperanza, versículo 15, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y por esto yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo se está defendiendo por esta acusación que lo acusaron a él. Y eh, fíjense que en el versículo 14 dice, pero te confieso esto que conforme al camino que ellos llaman herejía. O sea que los líderes religiosos y la gente que se opone al Evangelio acusaron a Pablo de hereje. Acusaron a Pablo de estar predicando herejía. Atención. Pero Pablo, al estar correctamente en la sana doctrina, obviamente, dice, así sirvo al Dios de mis padres. Mismo versículo 14. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y eso te va a pasar, hermano, hermana en Cristo. Te van a acusar de hereje, te van a decir, pero las peores barbaridades. Porque somos cristianos, el mundo nos odia con toda el alma, por eso. Ahora, fíjense que cuando uno sirve a Dios y está en el camino correcto, líderes religiosos, gente perdida, te va a acusar de hereje. Y eso es muy común hoy en día. Siempre fue muy común, fíjense, Hechos, el libro de los Hechos, está pasando esto desde aquella época, imagínate. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver qué es la herejía. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Fíjense esto. Gálatas 5 del 16 al 21 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisiereis. Mas si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, atención, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, entre las obras de la carne está incluida ¿qué? Están incluidas las herejías o la herejía. Entonces la herejía es pecado. Claramente, fíjense, adulterio, fornicación. Fíjense la lista.
hechicerías, homicidios. Y entre esas cosas está la herejía. Así que la herejía es una obra de la carne y es pecado, según la Biblia. Así que, si la Biblia dice, ¿qué hacemos los cristianos? Creemos, obedecemos en contexto. Es una obra de la carne, entonces las personas que están en la carne son más propensas a ser herejes, a hablar cosas que no saben, a enseñar cosas que no convienen. Porque ya vamos a ver también que tanto gente salva como no salva, los que son más propensos a predicar y enseñar y creer en herejías son las personas no salvas, porque no tienen el Espíritu de Dios para que les revele las cosas. Y tampoco se interesan de verdad en la Biblia, solo se obsesionan, algunos que otros se obsesionan solo para predicar herejías. La gente salva es mucho más propensa a caer en esta obra de la carne llamada herejía. Vamos a 1 Corintios 11. Porque fíjense qué más. ¿Por qué dije que gente salva también es propensa a la herejía? Claro, porque es una obra de la carne. Así como un cristiano puede caer en pecado, equivocarse, tropezar con el pecado que se te ocurra, ¿por qué no con la herejía? Hay gente que tropieza con la herejía. Hay hermanos que tropiezan con la herejía, ¿sí? Es así, porque la herejía es una obra de la carne, entonces va a apelar ¿a qué? A la carne. Porque la herejía va a ser bien recibida en el mundo. Entonces, cuando una persona, estoy hablando puede pasar en algún caso, de que puede pasar en algún caso, cuando la persona se somete a la herejía, ¿no? Se va a llevar bien con el mundo y se va a sentir cómoda, porque esa es la trampa de la carne, hacerte sentir cómoda, hacerte sentir bien, te hace sentir cierto placer. Entonces hay gente que cae en herejía para no llevarse mal con el mundo, porque el mundo acepta la herejía de brazos abiertos. Entonces hay hermanos que caen en eso. Oquio, cuidado. 1 Corintios 11, fíjense esto. 1 Corintios 11, del 18 al 22. Versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que también entre vosotros haya herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Entonces, puede pasar que haya herejías entre los hermanos, pero ¿qué pasa? Los que son aprobados, los que están bien doctrinalmente, los que están caminando rectamente, correctamente, los que son entendidos en las escrituras, los que están encargados de enseñar, de predicar, son los que por lógica tendrían que estar lo más doctrinalmente correctos, tienen que ser los más entendidos en las escrituras y tienen que poder y deben exhortar y corregir. Y cualquier hermano que esté bien doctrinalmente, que esté conforme al camino, conforme a la sana doctrina, tiene que corregir, tiene que juzgar. Y no malinterpreten la palabra juzgar. La palabra juzgar tiene muchas cosas, tiene muchos aspectos. Vos puedes juzgar en el sentido, fijarte, uy, está enseñando herejía. Ahí estás juzgando, porque vos estás decidiendo o no, juzgando según la palabra, si es herejía o no lo que esa persona dice. Estás juzgando. Mucha gente piensa que juzgar es esto, es fariseo, fariseo. No. ¿Vos sabías que a los fariseos no le importaba un comino la escritura? Los fariseos hablaban de la escritura como algo lejano. Los fariseos exaltaban sus tradiciones por sobre las escrituras. Los fariseos eran herejes. Fariseo no es estar con una Biblia en mano. Al contrario, ser cristiano es estar con una Biblia en mano. Juzgar correctamente es estar con una Biblia en mano, juzgando en contexto, desde la palabra. Los fariseos no hacían eso. Los fariseos imponían su propia costumbre y sus propios ideales por sobre las escrituras. A mucha gente le hace falta Biblia en serio, porque no saben de lo que hablan.
Es así. Entonces, los que son aprobados, los que están bien, correctamente, doctrinalmente, son los que tienen que enseñarle a los demás. Es así de simple, es lo que dice el texto. Así que, pero hay un límite. Y para ver el contexto de lo que se está hablando acá, dice, así que cuando vosotros os reunís en un lugar, versículo 20, esto no es comer la cena del Señor, pues al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Ven? No les importa lo que está escrito, hacen lo que ellos quieren. Herejía. Y uno tiene hambre y otro está embriagado. ¿Acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. No os alabo. Un cristiano no tiene que aprobar herejías. No tiene que decir, bueno, no, está mal. Está mal. Está mal y hay que corregir, exhortar. Estamos en una época en donde la gente no escucha, no quiere saber nada, porque bueno, está profetizado en Timoteo, ¿no? Que no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán en el sentido, no aguantarán, no soportarán la sana doctrina. Eso quiere decir, no sufrirán la sana doctrina. Pero hay que corregir igual. Hay que reprobar igual. Decir, eso está mal. La herejía está mal. Fulano está equivocado. Mengano está equivocado. Vos estás equivocado. La Biblia tiene razón cuando se la usa en contexto. En contexto tiene razón la Biblia. Es así. No es sacar un versículo acá, uno allá y listo. No. No es así. Ahora, entonces, hay un límite para esto de corregir y decir, bueno, che, fíjate, eso es herejía, me parece que está mal, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice lo otro, y así, y así. Hay un límite. Vamos a Tito. Tito 3. Deja la Biblia en Tito 3 y vamos a leer otra cosa, esperen. Pero dejala abierta, deja el dedo ahí en Tito 3, porque te voy a mostrar algo. Hay una organización religiosa muy popular, que no quiere decir que sea buena, lo popular casi nunca es bueno, la mayoría de las veces no es bueno. Jesucristo dijo, lo que los hombres tienen en alta estima, delante de Dios es abominación, así que yo le hago caso a Jesucristo, entonces si es popular, es abominación ante Dios. Hay una secta, que es la secta más grande de todas, y vamos a ver cómo esta secta define la herejía, para que vos, hermano, hermana, puedas defender la fe verdadera, para que vos puedas defender el verdadero evangelio, el verdadero Cristo, la verdadera Biblia. Te voy a enseñar, y esto es conocimiento que se tiene que pasar a los demás. Herejía según el catolicismo, la secta más grande y satánica de todas. Fíjense ahí el punto número 751, lo que dice. Obviamente se los voy a leer, pero para que veas que no te miento, que no invento, que no estoy inventando nada, ¿tá? Fíjense ahí. Dice, se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. O sea, para el catolicismo, la herejía es no creer en lo que el catolicismo interpreta. Si el catolicismo, como siempre hizo, agarra y saca de contexto las cosas, como siempre, miente todo el tiempo, si uno no cree en eso, ellos te consideran hereje, por no creer en sus mentiras. Cucú, 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 cucú. Están mentales, mentales de la cabeza están. Están endemoniados también. Después dice, o la duda pertinaz sobre la misma. O sea, si yo pongo en duda que un papa diga una cosa y después otro papa diga otra, que un papa condene a una mujer como Juana de Arco y otro la haga una santa, yo soy un hereje. ¿Entendés qué cínico? La definición de cinismo, soberbia, ignorancia e hipocresía más grande de la historia, el catolicismo. Se dice Iglesia Santa, pero los horrores que cometió y sigue cometiendo hasta ahora son impresionantes. Es impresionante el cinismo de esta gente. No, porque Cristo le dio la autoridad a la iglesia. ¿Autoridad para qué? ¿Para violar niños? ¿Para hacer guerras? ¿Para infiltrarse en todas las religiones y traer al anticristo? ¿Me estás cargando? Entonces después dice,
Sí, eso, básicamente eso. Y apostasía, que esto ya ténganlo en cuenta, ahora empieza a definir apostasía. Esto va para otro video que voy a grabar dentro de poco. Dice, apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. O sea, si no, si no te sometes y si no te sometes a este sistema totalitario, fascista, comunista, que es el catolicismo, sos un cismático, un apóstata y un hereje. Pero eso no es lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia en realidad... así que esto es lo que dice el Código de Derecho Canónico, la ley católica, dice esto. Esta es la versión de 1983, porque antes decía cosas más horrorosas. Pero hay horrores ahí también. Después, en algún momento haré un video revisando, hojeando lo que dice. Pero, ven, el catolicismo dice, si no crees en lo que nosotros creemos, sos un hereje. Pero la Biblia dice que el que no cree en lo que Dios manda, el que no cree y tuerce lo que Dios manda, es un hereje. ¿Quién tiene razón? ¿El catolicismo o la Biblia? La Biblia. Y la Biblia es un libro judío, completamente judío. No me vengan con Lucas. Lucas era judío, no era gentil. ¿Tá? Había muchos judíos de raza judía con nombres gentiles, nombres griegos, pero eran judíos igual. Así que no me vengan con el chamullo de Lucas era gentil. No, no, la Biblia es un libro completamente judío. Romanos 3, versículo 2. Andá, mirá, lee y cree. A los judíos se les dio la palabra de Dios. La Biblia es completamente judía. Le gusta a quien le guste. ¿No te gusta? Arréglate. La Biblia va a seguir siendo judía. Llorá, dale, pataleá, dale. Entonces, ¿quién tiene razón? La Biblia. Entonces, un hereje es alguien que va en contra de la doctrina establecida en la Biblia. Llano y simple. ¿Vas en contra de la Biblia? Sos un hereje. ¿Sacás de contexto la Biblia? Sos un hereje. ¿Negás la Biblia? Sos un hereje. ¿Torcés, mentís sobre la Biblia? Sos un hereje. Más claro, échale agua. Ahora. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el límite de tolerancia, ¿no? Porque el catolicismo tiene la mecha corta y no tolera. Ahora están haciéndose los pacíficos, pero esto no va a durar mucho, que digamos. Vamos a ver el límite de tolerancia bíblico hacia los herejes. Fíjense esto, Tito 3, versículo 10. Tito 3, versículo 10. Dice, al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. El hereje mismo se condena a sí mismo. El hereje se condena a sí mismo. Acá la Biblia dice, siendo condenado por su propio juicio. Y dice que al hombre hereje hay que desecharlo, decir, bueno, hasta acá llegamos. No hablamos más. Volvé cuando seas, volvamos a hablar cuando estés correcto en la fe, cuando estés correcto. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. A la tercera, chao. Una, dos. La tercera, chao. O sea, es más, no hay tercera vez. Después de una y otra amonestación, deséchalo, chao. Listo. ¿No entendés? ¿No querés entender? Te mostré, obviamente, bien lo que dice la escritura. Una, otra vez. Listo, a la tercera, deséchalo. ¿Por qué? La Biblia manda y Dios sabe bien por qué escribió esto. No quiere hacer más vivo que la Biblia, ¿está? Entonces eso, tenemos a esto que dice acá que hay que desecharlo al hombre hereje, ¿no? Las nuevas versiones cambian.
esto de Tito 3:10. Por ejemplo, en esta Biblia católica, que es basada en el manuscrito vaticano, en general, en su mayoría, dice, Tito 3:10 dice al sectario. Qué perseguidos que están, qué bárbaro, están re paranoicos. Son re paranoicos los católicos, es así, es como el Islam, están paranoicos todo el tiempo. Al sectario, amonéstalo primera y segunda vez y después recházalo. Entonces tenés que rechazar el catolicismo, si el catolicismo es sectario, la secta más grande que hay, la mayor secta de todas. Entonces, ¿ven? Fíjense, no invento. Esta Biblia católica dice al sectario. ¿O no dice ahí? Al sectario. Pero no es la traducción correcta, sectario. Ya tenemos otra Biblia católica, porque la Biblia en realidad dice al hereje, no al sectario, al hereje. Porque una cosa es ser sectario, que está dentro de la categoría de hereje, pero hay más cosas que no son sectarias, pero que entran en la categoría de herejía, ¿está? Esa cosa, el católico no entiende de Biblia, entonces traducen cualquier cosa y obviamente tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio, ¿no? Beneficio a corto plazo, porque mueren, van al infierno, así que esa corta vida que vivieron siendo católicos, ¿de qué les sirvió si van a ir al lago de fuego para toda la eternidad? Bueno, no quieren entender. Ahora, y más que cabeza dura, corazón duro. Ese es el tema. Pero bueno, acá por ejemplo dice, del hombre hereje, después de una y otra amonestación, sepárate. ¿No? Tito 3:10 en esta Biblia católica. Dice masacrarlos, infiltrarte en países llenos de gente que no profesa tu religión y masacrarlos y torcer todo y hacer una inquisición para torturarlos, para que confiesen todo y aún en contra de su voluntad, para quitarles los bienes. Eso dice que tenés que hacer. ¿Sí? Esto es Biblia católica. Vamos a ver las vulgatas, la famosa vulgata latina. Vamos a ver si dice que hay que descuartizar a los herejes porque al catolicismo se le canta. Huye del hombre hereje después de haberle corregido una y dos veces. ¿Lee? Dice matar, descuartizar, perseguir, torturar, quemar en la hoguera. Dice perseguirlos. Dice estrellar a los bebés contra las piedras. ¿Dice eso? Dice huye la Biblia católica. O dice, creo que era rechazaba. Ya me olvidé lo que dijo la otra. Pero se vio en este video, así que. Pero la Vulgata Latina dice huye del hombre hereje. ¿Católico? ¿Qué pasó? Pero no, catolicismo es en contra de la palabra, porque fíjense, para que tengas pruebas de que el catolicismo enseña, uno de sus santos, de tan aclamados doctores y santos de la iglesia, dice esto. ¿A quién me refiero? A Tomás de Aquino, en su maligna Suma Teológica, parte segunda secundae, como se diga, segunda secundae, cuestión número 11, artículo 2, dice, ¿versa la herejía propiamente sobre las cosas de fe? Bueno, después dice, básicamente porque es un texto largo, dice, porque era un filósofo, entonces los filósofos son expertos en bla, 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 bla. Dice, en ese sentido parece que se han dado disensiones entre algunos doctores, qué sé yo, qué sé cuánto, sobre aspectos que concernían a la fe, pero que aún no estaban definidos por la iglesia.
Después dice, pero una vez que quedaran definidos por la autoridad de la Iglesia Universal, si alguien impugnara con pertinacia esa ordenación, sería tenido por hereje. Así que te lo resumo. Tomás de Aquino y en general los católicos piensan que si vos contradecís a las herejías del catolicismo, a lo que la Iglesia definió, si el catolicismo definió algo así y vos decís no, ellos te consideran hereje, como ya dije. Pero esto es absurdo, porque ellos tienen su interpretación privada. Ellos interpretan todo mal la Biblia. Ellos tienen su falsa Biblia, la Vulgata Latina, y con apócrifos, todo falso es su sistema. Falsas Biblias, falso Cristo, falso cristianos son. Entonces es medio ilógico, bastante ilógico, ir en contra de ese sistema falso y ser considerado un hereje. No, ellos son los herejes, porque ellos van en contra de la Biblia. Y esa es la verdadera definición de herejía. Vos vas en contra de la Biblia, en contra de la verdadera Biblia, en contra de la Biblia en contexto, sos un hereje. Si vos estás en contra del catolicismo, no necesariamente sos hereje. Porque el catolicismo no define la verdad. El que define la verdad es Dios en su palabra. Y el catolicismo no es de Dios. Así que entiendan eso. Entonces dice, en el artículo 3, dice, ¿hay que tolerar a los herejes? Y acá él hace como un discurso. ¿En qué sentido? Hay ciertos libros que son como conversaciones de pregunta y respuesta, y los católicos hacen eso bastante. He visto varios libros que son así, preguntas, y que son preguntas obviamente formuladas de cierta manera que el católico pueda salir como respondiendo, wow, uy, mirá cómo refuté todo, pero está todo armado. O sea, aparte que no refutan nada. Pero dice, por ejemplo, hay que tolerar a los herejes porque hay ciertas objeciones, ¿no? Que son objeciones totalmente correctas, porque se cita 2 Timoteo 2:24, se cita 1 Corintios 11:19, se cita Mateo 13:30 y versículo 39. Entonces, desde la Biblia, encima, está lo que yo estoy exponiendo acá. Básicamente, sumado a Mateo y 2 Timoteo, que también dicen otras cosas, ¿no? Pero yo acá en este estudio les muestro cuando aparece la palabra hereje, herejía, herejías, ¿no? Entonces, eh, dadas esas palabras, dadas esas citas bíblicas, Tomás de Aquino, ¿qué hace? No le importa, agarra y dice, contra esto está lo que prescribe el apóstol. Después de una primera y segunda corrección, rehuye al hereje, sabiendo que está pervertido. Tito 3, 10 y 11. Dice, rehuye, y encima dice, después de una primera y segunda corrección. Y tenés que pensar en el pensamiento medieval salvaje católico de esa época. Una corrección. Torturar hasta la muerte, ¿eso es una corrección? Torturar hasta que confiese en contra de su voluntad. De tanto dolor. ¿Entendés qué retorcido que es? Porque ahora te lo pintan, no, una corrección, se hacen todos los pobrecitos, pero en esa época, ¡ja! Mamita. Pero dice, entonces, cuando se les presentan estas escrituras que leímos, varias de estas escrituras que leímos, como por ejemplo 1 Corintios 11, Tito 3:10, Tito 3:10 la agarra de excusa y la saca de contexto, y después agarra niega la escritura y dice, en los herejes hay que considerar dos aspectos, uno por parte de ellos, otro por parte de la iglesia. Después dice, por parte de ellos, los herejes, hay en realidad pecado por el que merecieron no solamente la separación de la iglesia por la excomunión, sino también la exclusión del mundo con la muerte. Un santo del catolicismo dice que no hay problema, que está bien matar al hereje, al que ellos consideran hereje. Fíjate vos lo que dice. Merecieron no solamente la separación de la iglesia por la excomunión, sino también la exclusión del mundo con la muerte. Medio como el Islam, ¿no? Bueno, de quién aprendió el Islam. Que cuando se separan alguien del Islam,
En muchos casos eso termina en muerte. Los propios padres matan a sus hijos, pero las propias familias persiguen y quieren matar a sus familiares que dejaron la religión islámica. Mirá lo que dice Tomás de Aquino. Qué asco. Después dice, pone excusas, empieza a poner excusas así, de la nada. Así, se le ocurre a él. No es que él dice, en la Biblia dice esto, en la Biblia dice lo otro, no. Él saca de contexto la Biblia, no le importa un comino lo que dice la Biblia, y agarra y empieza a hablar todos estos horrores, dice. Y dice, en realidad es mucho más grave corromper la fe, vida del alma, que falsificar moneda con que se sustenta la vida temporal. Como en el Corán, que la oposición a la creencia es más grave que matar. Igualito, los musulmanes y los católicos son igualitos, fotocopias son. Si sos católico, ni te quejes del Islam, porque el Islam existe gracias a ustedes, católicos. Gracias a ustedes existe el Corán, gracias a ustedes existe el Islam. ¿Está? Ajo y agua. Ahora, entonces él dice, bueno, hay gente que falsifica la moneda, entonces si ellos son castigados de manera secular con muerte, con mayor razón los herejes convictos de herejía podrían no solamente ser excomulgados, sino también entregados con toda justicia a la pena de muerte. Con toda justicia. Si la Biblia no dice que tenés que matar, él está imponiendo su pensamiento filosófico y satánico y diabólico por encima de las escrituras. Qué bueno que existe el infierno. ¿Para qué? Para gente como esta. Sí, lo más lógico que hay, ¿no? ¿Qué tiene que hacer con un enfermo de esto? Qué bueno que existe el infierno y que Tomás de Aquino está ahí. Y no va a salir hasta el día del juicio final, cuando sea lanzado al lago de fuego. Qué asco esta gente. Pero bueno, qué feo. Después dice, bueno, acá habla como que habla como que a los que yerran después dice, por ejemplo, los que yerran, por ejemplo, los que cayeron en herejía según el catolicismo, pero después vuelven, dice, más por parte de la iglesia está la misericordia, etcétera, ¿no? Bla, bla, bla. Y después dice, pero después de esto, si sigue todavía pertinaz, la iglesia, sin esperanza ya de su conversión, mira por la salvación de los demás. Qué hipócritas cínicos, como si fuesen ellos a salvar qué. Dios es el que salva, no ninguna iglesia. Los cristianos, los verdaderos cristianos, no salvamos a la gente. Podemos ser alguien que obviamente acerque a las personas a que conozcan la salvación, pero nosotros no salvamos a la gente. Dios salva a la gente. Y mucho menos el catolicismo va a salvar a la gente. No pueden salvar nada, pueden salvar. No pueden salvar al niño, ni a los niños que violan a cada rato. Van a salvar las almas. Por favor. Pero, por ejemplo, después dice, y aún va más allá, relajándolos al juicio secular para su exterminio del mundo con la muerte. A este propósito afirma San Jerónimo, y se lee en el decreto, hay que remondar las carnes podridas, y la oveja sarnosa hay que separarla del aprisco, no sea que toda la casa arda, la masa se corrompa, la carne se pudra y el ganado se pierda. Pero en 1 Corintios 6, del 1 al 10, los cristianos, bueno, entiendo, los católicos no son cristianos, por eso no les importa la Biblia, pero para refutar estas locuras, 1 Corintios 6 dice que las cuestiones y más las cuestiones que son teológicas, por así decirla, las cuestiones de fe, las tratamos entre los cristianos, no ante el mundo. Ir a denunciar ante el juez, a ponerle pena de muerte porque es hereje. Pero vos estás desquiciado de la cabeza, loquito. ¿Qué te pasa? Bueno, así le pasaba a los católicos. Que alguien que consideraban hereje tenía que morir. La Biblia no dice que tenés que matar. La Biblia dice, al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo.
amonestación. De decir, hey, eso está mal. Eso está mal. Y no hay tercera vez. A la tercera, chao. No hay tercera vez. Listo. Desecharlo, no matarlo y desechar su cuerpo. No, no. Qué bárbaro. Pero bueno. Después. Mirá lo que dice esto. Punto número 3, a las objeciones. O sea, a las objeciones. Punto número 3, sobre esta cuestión de hay que tolerar a los herejes, dice esto. Según consta en el decreto, no en la Biblia, una cosa es la excomunión y otra la extirpación, pues se excomulga a uno, como dice el apóstol, para que su alma se salve en el día del Señor. Encima está torciendo la escritura, porque en 1 Corintios 5, el que pecó, lee 1 Corintios 5 y te vas a dar cuenta de todo, se lo manda con Satanás. Bueno, que Satanás te destruya, que Satanás te mate básicamente, porque se destruye tu cuerpo, pero no tu alma. Bueno, que el diablo te mate. Hiciste esta cosa horrorosa que estás poniendo en vergüenza estás dejando un ejemplo horrendo de cristiano. Bueno, que el diablo te mate. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, no que sea excomulgado. Eso no tiene nada que ver con excomulgar. Y aparte, en 2 Corintios explica qué pasó después. Así que lee 1 Corintios 5, lee 2 Corintios, los primeros 3-4 capítulos, para darte cuenta qué pasó. Ahora, sigamos. Mas si por otra parte son extirpados por la muerte los herejes, eso no va en contra del mandamiento del Señor. Dice, perdón, leí mal. Mas si por otra parte son extirpados por la muerte los herejes, eso no va en contra del mandamiento del Señor. O sea que no es pecado matar a un hereje, según Aquino. Y el catolicismo lo tiene como santo aún hasta el día de hoy. Lo tiene como doctor de la iglesia, en su malvada suma teológica, horrenda, asquerosa suma teológica. Dice que no es pecado matar a un hereje. Dice, te lo aclaro, Tomás de Aquino dice que no es pecado matar a alguien que vaya en contra del catolicismo. Porque ya conocemos la verdadera definición de hereje y está en la Biblia, no en el catolicismo. Qué asco. Después, bueno, en el caso de, habla de, en la cuestión, en el artículo 4, habla de una cuestión de los que se arrepienten y vuelven. Dice que sí, como que vuelvan, pero si vuelven otra vez, no se van a salvar de la pena de muerte. O sea, sigue con ganas de matar gente, básicamente dice. Pero si vuelven, son recibidos a penitencia, pero no hasta el extremo de evitar la sentencia de muerte. Otra vez, matar, 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 matar. Asesinos. Las manos llenas de sangre tiene el catolicismo. Qué asco. Pero bueno, hasta ahí, sí, ya se entendió, ¿no? O sea que el catolicismo dice, y un santo del catolicismo dice que no es condenado, no es que dicen, uy, aquí no nos arrepentimos porque Aquino estuvo mal en lo que dijo. No, para ellos es Santo Tomás de Aquino. Ay, suma teológica, un santo doctor de la iglesia. Santo, santo, y que santo, y que esto, y que el otro. ¿Están de acuerdo con este enfermo? Siguen estando de acuerdo con este enfermo. Porque de acá a un par de años, los católicos van a estar memorizándose esto. Esto de no va en contra del mandamiento del Señor matar a un hereje, acordate. Porque es un sistema asesino. Acordate. Así enfermos son. Pero vamos, por ejemplo, a Segunda de Pedro. Ahora, ya vimos lo que es esto de la herejía y esto que el otro. Ok, el catolicismo equivocado totalmente y la Biblia tiene razón. Ahora, Segunda de Pedro 2. Vamos a Segunda de Pedro 2. Dice, Segunda de Pedro 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Segunda de Pedro 2, versículo 1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. No es una cosa liviana la herejía, ¿tá? Es sumamente dañina, condena a la gente al infierno, porque cuando la gente predica herejía, la gente no se acerca de verdad a Cristo, se acerca a los que predican la herejía nada más. No acerca a la gente a Dios la herejía, al contrario, la aleja, porque es pecado, el pecado no te acerca a Dios. Entonces la gente predicando herejía destruyen almas de una manera impresionante. Tenés que entender la gravedad del pecado de la herejía. Y no es la definición de herejía católica. Yo te estoy hablando de la definición de herejía según la Biblia, ¿está? Porque los católicos son los más herejes que hay. A cada respiro que dan, están respirando herejía. Viven en constante herejía ellos. Son una herejía viviente. Bueno, así que es muy dañino. Encima dice, muchos seguirán sus caminos perniciosos y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Acaso no ves? Gracias a esta manga de herejes que dicen ser cristianos, dicen ser, es más, de estos protestantes, evangélicos y toda esta gente que dice ser cristiana y no es. Y la gente se burla de Dios, de Jesús, de su palabra y de los que verdaderamente creen en Él por causa de estos loquitos, de estos herejes. Porque imagínate, vos vas a un lugar y decís soy cristiano, andás a ver qué se imagina la gente, porque la gente no entiende bien qué es cristianismo de verdad. Porque lo más popular es el mal ejemplo, ¿o no? Lo más popular es el camino ancho a la perdición. Lo más popular son los falsos cristianos, no los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos somos lo menos popular que hay, somos las personas más perseguidas y más odiadas de todo. La verdadera minoría odiada somos nosotros los verdaderos cristianos. A nosotros el mundo verdaderamente nos odia. Somos verdaderamente pocos encima. Entonces, es muy destructiva, por eso mismo. Por eso, ¿entendés cuando dice herejías destructoras? Destruyen vidas, destruyen almas. Pero dice después, ¿pero cómo? ¿Aún negarán al Señor que los rescató? ¿Cómo? ¿El Señor los rescató? Y sí, hay gente que es tan carnal que predica herejías. Y por eso atraen sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cómo? ¿El Señor puede destruir? Sí, su cuerpo, pero si están salvos, no su alma. Vamos a ver. ¿Dónde está? Sí, volvamos a 1 Corintios 11 y les voy a mostrar. ¿Puede un cristiano caer en herejía y morir? ¿En serio? ¿Es tan grave? Sí, la Biblia dice, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No solo está hablando de tomarte en vano, hacer lo que quieras con la Santa Cena, deshonrar, digamos, la Santa Cena, lo que significa la Santa Cena. O sea, no solo habla de eso, es más profundo que eso. Porque fíjense, no es solo, la Santa Cena no es solo comer eso y comer el pan y estar ahí solemne y listo, no, es realmente examinarte, examínese. Versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y esto de comer el pan y beber la copa, el Señor Jesucristo dijo qué significa. Entonces, si estamos en Cristo, identificados con Cristo, y Cristo vive en nosotros, y estamos salvos gracias a lo que Cristo hizo, nuestra vida debe corresponder a eso. Entonces, ese es el significado más profundo, nuestro caminar diario con el Señor.
tenemos que estar examinándonos y ver ese caminar que tenemos con el Señor. No es solo a la hora de comer el pan y beber la copa. No es solo eso, es más profundo. Porque fíjense, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. O sea, si vos sos cristiano y te vivís mandándote macanas, vas a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, porque no estás comiendo pan, bebiendo ese pan y bebiendo esa copa del Señor dignamente. Estás comiendo ese pan y bebiendo de esa copa indignamente. Y vas a ser culpado de la sangre y del cuerpo, porque el Señor murió por tus pecados, dio su sangre y mira cómo vivís, un desastre. No, amigo, rescatate. ¿Entendés que es más profundo? Entonces, por eso dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí. Si vivís pecando, el Señor te va, obviamente, si sos un hijo de Dios de verdad, obviamente. Si sos cristiano, entre comillas, pecás, Dios no te castiga, y muy probable que estés yéndote al infierno. Porque Dios castiga a sus hijos, como padre a un hijo. Y tenés que entender que está el castigo de Dios para sus hijos y el castigo de Dios para el mundo perdido, ¿está? Cuidado. Aprendan a discernir esas cosas. Si Dios no te castiga como padre, no sos salvo. Porque Dios castiga a sus hijos. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, vean que es más profundo, versículo 30, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Ves? Si un cristiano vive en pecado, no se arrepiente, no le importa, no ora, no escucha alabanza, no lee la palabra, te va a tener que ir a dormir. Te va a tener que ir a dormir. Pero no vas a tener mucha recompensa en el tribunal de Cristo. Tu alma está salva. Cristo el Salvador. Estoy hablando de verdadero cristiano, ¿eh? Si fuiste salvo, salva. Listo, morís, va al cielo, todo, pero una vergüenza vas a pasar en el tribunal de Cristo tremenda. Porque dice, sufrirá pérdida. 1 Corintios 3 creo que habla del tribunal de Cristo. Tus obras van a ser probadas por fuego. Ahora, muchos duermen. Puedes llegar a un punto tanto que el Señor te va a tener que mandar a dormir porque no estás haciendo nada para Dios. No estás orando, no estás leyendo la palabra, estás pecando a dos manos. Dios te va a castigar, te va a avisar, Él es paciente, misericordioso. Pero si seguís cabeza dura, servís dura hasta el fin y no aflojás, te va a tener que matar. Sí, matar, pero no matar tu alma, obviamente, pero te va a tener que mandar a dormir. Porque eso, la expresión dormir, los cristianos van a dormir. Los que no son cristianos perecen, mueren, van al infierno, mueren, perecen, mueren, van al infierno. Los cristianos duermen, nos vamos a dormir, a descansar con el Señor. Ausentes del cuerpo, presente con el Señor. Pero puede llegar que pecas tanto, te viene una enfermedad como castigo, para que te rescates, para que busques a Dios. No buscas, bueno, chao. Lo dice la Biblia. No estoy inventando nada, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que si nos juzgásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dicho todo por la Biblia. Entonces ahí entienden que sí, hay cristianos que pueden caer en herejías y pueden caer en herejías de manera que el Señor los tenga que llevar. Porque la herejía es pecado, así como el resto de los pecados. Si seguís en esa, el Señor te va a tener que llevar. Recuerdo que un hermano de Estados Unidos era salvo, tenía un testimonio de lo que Dios hizo en su vida impresionante. Era un cantante de death metal y se convirtió a Cristo y
Y bueno, Dios cambió su vida, verdaderamente salvo el tipo, pero predicaba ciertas cosas bastante heréticas y no aflojó durante años y bueno, el año pasado, antepasado, 2024, se fue. Se enfermó y se fue a dormir. Con ese caso yo entiendo qué pasó. Yo entiendo ahora, ya más o menos, o sea, medio que ya sabía, conocía este pasaje, pero ahí vi un ejemplo claro. Si seguís en la obstinación, en herejía, en pecado, el Señor te va a hacer enfermarte, debilitarte, y si no aflojas, te va a tener que mandar a dormir. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Usted piensa que es broma el cristianismo? ¿Piensa que Dios bromea? Que es todo... No lo es. Estamos hablando de un Dios que quema eternamente a gente en el infierno. Estamos hablando de un Dios santo, justo, recto, paciente, misericordioso, pero que castiga y castiga en serio. Ahora, ¿entendés la seriedad de este tema? ¿Entendés la seriedad de esto de la herejía? Es muy destructora. Peor que el cáncer, la herejía. Herejías destructoras. Entonces esta gente, cristianos que fueron salvos, ¿eh? ¿Por qué? Porque las obras de la carne apelan a la carne. Entonces mucha gente que predica herejía se cree, uy, mirá esto que predico, mirá qué radical que soy, mirá qué conocimiento que tengo, mirá qué inteligencia que tengo. O también está este otro, la que son la mayoría, el pensamiento en grupo. Repiten lo que otros dicen y no escudriñan las escrituras para ver si es así. Entonces repiten lo que otros dicen, repiten herejías, entonces se quedan cómodos. Porque la carne, exalta la carne la herejía. Mirá, yo coincido con todas estas personas, mirá cómo coincidimos. ¿Cómo podríamos estar equivocados? ¿Nunca leíste en las escrituras? Erráis, no conociendo las escrituras ni el poder de Dios. Lo que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. ¿Ves? Entonces, la herejía siendo una obra de la carne, estos cristianos carnales, que fueron muy carnales, y habrán sido destruidos. Atrayeron sobre sí mismos destrucción repentina. Fueron destruidos. Y muchos seguirán sus caminos. ¿Por qué habrán sido destruidos repentinamente? Y porque Dios sabe y Dios sabía que muchos iban a seguir sus doctrinas. Pudo haber predicado supuestamente, no sé, alguno allá en los primeros siglos. Pudo haber predicado 5, 10 años, 20, 10 años herejías. Bueno, murió. Pero esos escritos y lo que predicó se habrá expandido, andás a ver. Y fíjate hoy la cantidad de herejías que hay. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces toda esta manga de falsos cristianos que predican herejías por resultado de gente que predicó herejías, mirá hoy lo que hay. Y harán mercadería, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. El juicio cae. A su momento, pero cae. Vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Fíjense. Versículo 15. Y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, difíciles, no imposibles, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora ya hablamos de gente no salva, que agarra la Biblia, y en este caso las cartas de Pablo, y tuercen todo, tuercen, y obviamente, como también las otras escrituras, agarran la Biblia y la tuercen, la tuercen, la tuercen, la tuercen, y predican herejía, 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 para su propia perdición.
terminan muriendo yendo al infierno. ¿De qué les sirvió la herejía? ¿De qué les sirvió no hacerle caso al libro? ¿De qué les sirvió imponer su entendimiento corrupto e imponer su carne por sobre la palabra? ¿De qué les sirvió? A ver, en vez de convertirse de verdad, en vez de buscar de verdad humildemente a Dios, ¿de qué les sirvió? La herejía es un tema serio, ¿eh? Y no es una cuestión de, bueno, se pelean todos porque, se pelean todos porque cada uno interpreta como quiere. No, no, no. Unos están correctos y otros están incorrectos. El que está correcto defiende la palabra. Fíjate lo que dice Proverbios, justo, mira, me acordé. ¿Dónde está esto? Proverbios 27:6. Fieles, 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Después, en otro lado, en Proverbios dice que el que guarda la ley contenderá, o sea, los que olvidan la ley, ¿no? Alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Es así. Y no es una cuestión tampoco la herejía, todo este tema de la herejía no es una cuestión de, no, bueno, no seamos tan, no, 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 es un tema serio, es un tema para corregir a la gente y guiar a la gente a la verdadera y sana doctrina. No es una cuestión de, bueno, no seamos, no discutamos, no, no, no. Cuando no tiene que haber discusiones, disensiones y estas cosas son por temas insignificantes. La Biblia habla, por ejemplo, en Tito 3, porque entiendo que algunos se estarán imaginando, no, bueno, pero en la Biblia dice, bueno, pero la Biblia dice en contexto, dice Tito 3, 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es otro tema distinto este, no es una cuestión de a la herejía no hay que discutir, no hay que discutir por cosas sin provecho. Y para la herejía hay un límite. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Listo, corta la bocha también. Pero en esas una y otra amonestación tenés que saber que es serio el tema. Es serio, no es broma. ¿Está? Entonces tenés que tener este balance. No es broma, todo el tema de la herejía no es broma, porque es algo serio. Mucha gente está perdida, mucha gente está engañada, y es muy dañino para el hermano en Cristo que cae en herejía, es muy dañino para las personas, porque es un pecado la herejía. Pero tampoco vamos a estar discutiendo toda la vida. Entiendan el equilibrio. Es un tema serio, es bravo, es feo, pero no vamos a estar discutiendo toda la vida. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Chao. Una o dos veces, listo. Chao. No se discute más. Pero evita las cuestiones necias y genealogías, contención y discusión acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Se entiende? Ahora, ¿ven? Que no es una cuestión de, bueno, no hablemos, no discutamos, no, porque eso también es que ser peor que un infiel, un tibio. No te importa la palabra, no te importa que la gente sea exhortada de verdad, no te importa que la gente sea bien alimentada de la palabra de Dios, no te importa, te da igual. Eso en realidad le pasa a la gente que, no, bueno, no importa, no importa, no importa. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Tibios. Y muy probablemente no estén salvos. O estén contaminados de herejía también. Cuidado. Ahora, más o menos, esto es lo que dice la... Sí, hay otro versículo, a ver. Otro versículo que hable de herejía, creo que no hay más, no encontré. Que hable específicamente, ¿está? Hay cosas que podemos ver, qué sé yo, bueno. Pero básicamente esto es lo que dice la Biblia sobre la herejía. Mucho cuidado que es peligrosa. La definición de herejía, ¿qué es? Lo que va en contra de la sana doctrina. Lo que va en contra de la palabra de Dios en contexto.
Lo que va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Eso es herejía, cuando vos torcés lo que está en la Biblia. No cuando vas en contra del catolicismo. Nada que ver. Así que entiendan bien esa definición. Y esto es lo que la Biblia nos dice sobre la herejía. Así que gracias por ver el video. Espero que haya sido de exhortación, de, de enseñanza, ¿no? Así que bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima.